Señor, te presentamos este tiempo. Como siempre, declaramos que no somos nada y esperamos que seas tú el que puedas moverte en armonía con tu deseo. Aún trae el hablar más allá de nuestra capacidad, más allá de lo que nosotros podemos decir, hacer o pensar. Sé tú el que revelas, sé tú el que ministras. Sigue hablando a los santos, de tal manera que los hermanos puedan ser de bendición para la iglesia en Málaga. Gracias, Señor. Aleluya. Continuamos con esta palabra que voy a traer ahora un repaso para algunos que no estuvieron desde el principio. Así que deseo traer un repaso, pero este repaso va a estar unido a una palabra que encontré del ministerio en el libro Cómo ser un colaborador y un anciano y cómo cumplir con sus deberes. Estuve revisando ese librito y me encontré en cierta medida con la misma carga que he estado compartiendo, y voy a alinear la carga a la carga del ministerio en esa dirección. Así que les quiero leer esta introducción. Espero que los santos que no han entrado puedan escuchar esta palabra. Dice el hermano en una conferencia que él dio en el 1996, fue en octubre del 96, yo salí de California en enero del 96. En esta conferencia queremos ver cómo ser colaboradores y ancianos y cómo cumplir con nuestros deberes. De hecho, en el 94 él había dicho que se sentía muy mal porque no había podido dedicarle tiempo a los ancianos, tal y como lo había hecho en Taiwán. Y ya ustedes saben que el 96 es un año antes que él partiera. Así que esta carga que él trae es muy seria y comienza a hablarle a los ancianos como menos uno espera que entre. Así que dice, la carga principal que tengo en estos mensajes se puede expresar en las siguientes afirmaciones. Y entonces trae lo siguiente: el ministerio completo de Cristo se lleva a cabo en 3 etapas para que se cumpla la economía eterna de Dios. Y yo sé que estas 3 etapas las hemos escuchado muchas veces. La primera etapa, la encarnación. Dios es introducido en el hombre para que éste le exprese en la humanidad y para que efectúe la redención jurídica. Esa es la que hemos estado trabajando, conociendo a Cristo de una manera más cercana aún desde su nacimiento y con miras a cubrir todo lo que es su encarnación y su muerte, su crucifixión y ascensión. Y por aquí va, en la carga del ministerio. La segunda etapa es la inclusión. Él es engendrado como hijo primogénito de Dios. Hijo primogénito de Dios, llega a ser el espíritu vivificante y regenera a los creyentes con miras a su cuerpo. Y la tercera etapa, la intensificación. Él intensifica la salvación orgánica, produce los vencedores y lleva la Nueva Jerusalén a su consumación. Si vemos esas 3 cosas y profundizamos en ellas, podemos tener una visión clara. Entonces dice el hermano, para ser un colaborador o un anciano, primero debemos conocer a Cristo. Y esa expresión, conocer a Cristo, para hablarle a los ancianos y colaboradores, pues dice mucho. Es decir, el ministerio está diciendo, no es
No solamente que usted sea un creyente, no es solamente que usted, por su experiencia y su madurez, los hermanos le digan o lo llamen anciano o colaborador, sino que usted tiene que conocer a Cristo. Y dice el hermano en Filipenses 3:10, Pablo habló de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, configurándose a su muerte. Conocer a Cristo no es algo sencillo. Quiero tener comunión con ustedes en cuanto a conocer a Cristo, principalmente en 4 aspectos. Los colaboradores y los ancianos deben conocer estos aspectos. No solo deben conocerlos, sino que también deben estudiarlos a fondo y ser capaces de comunicarlos. Conocer a Cristo no significa conocerle de modo común, sino conocerle de modo particular. Las riquezas de lo que es Cristo son inescrutables, pero entre ellas se encuentran los 4 aspectos siguientes, los cuales debemos conocer en particular. Él es tanto Dios como hombre. Él posee tanto divinidad como humanidad. Él en su humanidad efectuó la redención jurídica por medio de su muerte. Él en su divinidad lleva a cabo su salvación orgánica en su resurrección. Necesitamos conocer claramente estos 4 aspectos. Entonces no importa si somos colaboradores o ancianos, cuando pastoreamos y enseñamos, podremos proclamar estos asuntos de modo muy claros. Los colaboradores y los ancianos necesitan conocer a Cristo específicamente en estos 4 aspectos principales. No deben menospreciarlos. Quizás piensen que ya conocen estos aspectos, pero cuando van a hablar a los demás, es posible que no sepan cómo hacerlo, ni cómo llamarles la atención a los puntos principales. Esto requiere práctica. Las iglesias de Taiwán actualmente practican 4 cosas: orar, estudiar, recitar y hablar. Esta es la manera correcta. Todos los colaboradores y los ancianos deben familiarizarse con estos 4 aspectos relacionados con Cristo al orar, leerlos, estudiarlos profundamente, recitarlos de memoria y hablarlos a fondo para presentar de modo claro los puntos principales. Esto es la introducción que él trae. Él había ya escrito en el verano de ese mismo año un libro pequeño, pero que trae los mismos 3 puntos de la encarnación, la inclusión y la intensificación, y él vuelve y trae el tema, y ahora aquí profundiza en los 3 temas. Ahora, nosotros en 3 de los mensajes, en los últimos 3 mensajes dados con el título El proceso de Dios en recobrar su creación, presentamos la base desde la caída de Satanás, la creación del hombre siendo colaborador de Dios, la caída del hombre produciendo el caos del universo y la montaña de escombros, y finalmente comenzamos a traer con más detalles todo lo relacionado con el Cristo encarnado, que viene siendo el primer nivel que Brother Lee dice que necesitamos profundizar, ver, entender para poder hablar a los demás. Así que partiendo de la carga del ministerio, consideramos que debemos continuar profundizando en estos 4 aspectos que nos darán una visión más clara de Cristo y sus procesos para completar la economía de Dios. Así que como repaso vamos a tocar algunos de los aspectos que ya hemos tocado con un poquito más de profundidad. Y por eso digo que espero que los santos que no hayan podido llegar puedan escuchar esta palabra. Así que quiero entrar nuevamente en lo que le llamamos las 2 semejanzas. Este es un punto que no se ha tocado mucho, pero si nosotros entendemos
la encarnación física de Cristo, vamos a tener una visión mucho más clara cuando lo llevemos al punto de la cruz y su valor y su poder delante del enemigo. Así que tenemos 3 versículos aquí, 4 versículos. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y aquí volvemos a traer la palabra, conforme a nuestra semejanza. Romanos 1:14a dice, la palabra se hizo carne. Romanos 8:3b, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Y Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo hecho semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Quiere decir que la semejanza es lo que produce y permite que Cristo pueda hacer la propiciación. Así que necesitamos seguir trabajando esta palabra de semejanza, que se usa varias veces en la Biblia. Así que en Génesis 1:26, como ya hemos hablado, Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Ahora, en contraposición, Romanos 8:3 nos dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Así que hay una contraposición entre el Adán creado a semejanza de Dios y el segundo Adán creado en semejanza de carne de pecado. Eso es bien, se contraponen. En Génesis 1:26 la palabra semejanza significaba que el hombre tenía todas las virtudes humanas para que fueran llenas o llenadas en el momento de él participar del árbol de la vida por los atributos divinos. Es decir, el hombre se veía como Dios, pero aún no tenía la realidad de la naturaleza divina dentro de él, por lo cual él era una semejanza, pero no la realidad misma. Necesitamos estar claros en eso. Ahora, de la misma manera, y aquí es la parte que muchos santos no pueden ver con claridad, de la misma manera, la expresión en Romanos 8:3, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, podemos ver el mismo principio, pero de forma negativa. Ya hemos tocado en mensajes anteriores esta profecía en 2 Samuel 7:12-13. Se profetiza la encarnación de Cristo cuando dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Todos sabemos que después de David vino Salomón, pero su trono no se afirmó para siempre. Al contrario, fue un desastre al final. Así que esta profecía no se refiere a Salomón. Así que la alusión directa, procederá de tu cuerpo, implica que algo procedería del cuerpo de David. Y aunque se elabora una doble profecía al principio, aunque no al final, porque sí, tiene un hijo que edifica casa, este hijo no se compara con el que se está hablando aquí, que tendría un reino edificado para siempre. Así que lo que sale del cuerpo de David son sus genes, su genética, que se va a mover
Y Dios se va a encargar de que se mueva en la historia del hombre. Todos son detalles que necesitamos ver. Dios se encarga de que se mueva la genética de Abraham en la historia del hombre, para llegar a un punto donde esta profecía se pueda cumplir. Así que Cristo necesitaba nacer de un linaje real para él poder llevar su reinado en la tierra. Y él necesitaba tener ese linaje como hombre en la tierra. Y de David sale su linaje. Por eso se utiliza tanto el término hijo de David, porque el Señor está amarrado a esa profecía de 2 Samuel como el hijo de David, y él fue lo que salió del cuerpo de David muchos años después, puesto que María era descendiente de David. Y este versículo se lo he traído muchas veces, pero se lo quiero traer otra vez para que lo tengamos claro. Salmo 139:13, porque tú formaste mis partes internas, me tejiste en el vientre de mi madre. Es decir que Salmo 139:13 no está hablando de un nacimiento normal, sino que está hablando directamente del nacimiento de Cristo. Y cómo en la formación de este embrión Dios no permitió que el curso de la naturaleza se hiciera cargo del proceso de gestación, como usualmente sucede con todos los niños. El Salmo dice de una manera muy fina, me tejiste en el vientre de mi madre. Quiere decir que Dios mismo intervino para producirle un cuerpo a Jesús, igual que intervino para producirle un cuerpo a Adán, pero en esta ocasión no estaba produciendo la semejanza de su imagen, oiga, y esto suena feo, pero así es, sino la semejanza de la imagen de Satanás. Pero sin la naturaleza de este, como dice en Romanos 8:3, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso cuando examinamos la presentación del ángel Gabriel de Jesús a María en Lucas 1:35, él dice en algunas versiones, lo santo que nacerá. Y algunas traducciones que son un poquito más agresivas dicen la cosa santa que nacerá. Es decir, el ángel no podía definir al niño en el vientre de María si era hombre con carne de pecado o si era Dios, por lo que le llama lo santo sin atreverse a definirlo. ¿No es maravilloso? El mismo ángel no quiso definirlo. Sabemos que podemos decir sin molestarnos que Cristo se vistió con un cuerpo en semejanza de carne de pecado, pero quizás no nos sentimos muy bien diciendo que Cristo tuvo un cuerpo en semejanza de Satanás. Eso suena un poquito más difícil. Pero en Génesis 3:14 nos dice, y como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mira la nota. Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que el juicio de Dios cayera sobre la serpiente y no sobre ellos. De este modo, todo aquel que mirara a la serpiente viviría. Eso fue un tipo. En este versículo, el Señor Jesús aplicó a sí mismo ese tipo, dando a entender que en tanto que él tuviera en la carne, tenía la semejanza de carne de pecado.
lo cual equivale a la forma de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce tenía la forma de la serpiente, pero no tenía el veneno de ella. Cristo fue hecho en semejanza de carne de pecado, pero no participó en ningún aspecto del pecado de la carne. Así que la serpiente, desde el libro de Génesis, siempre representó a Satanás, implicando que la forma tomada por Cristo en su encarnación para hacer efectivo el sacrificio y crucificar a Satanás y todas las cosas negativas del universo fue la forma de Satanás mismo, porque era semejanza de carne de pecado. No sé si ven la contraposición. Dios crea a Adán a su imagen y semejanza, pero crea el cuerpo de Cristo para atrapar a Satanás a la semejanza misma de la serpiente. Por eso Brother Lee dice, hay que conocer a Cristo. Los colaboradores necesitan conocer a Cristo. No en forma doctrinal. No. Usted necesita entrar en los detalles, aún desde su nacimiento, para usted poder apreciar y poder entender y poder valorar todo este proceso de encarnación, que es el primer paso para el Señor cumplir su deseo y su economía. Quiero volver a repasar el tema del bautismo de Jesús. Hubo detalles que no tuvimos el tiempo de trabajarlos, pero hoy los vamos a trabajar. En el mensaje que dimos, el proceso de Dios para recobrar su creación número 3, se profundiza este aspecto. Pero vamos a hacer este repaso. El Señor, tenemos una nota aquí, el Señor fue bautizado no solo para cumplir la justicia conforme al plan de Dios, sino también como señal y testimonio de su vivir en muerte y resurrección, a fin de poder ministrar no según lo natural, sino según la resurrección. Al ser bautizado voluntariamente, él pudo vivir y ministrar en resurrección aún antes que ocurriera su muerte y resurrección, 3 años y medio antes. Quiere decir que cuando él entra en este bautismo, espiritualmente él se califica para activar en su naturaleza de hombre el poder de resurrección, puesto que bautiza esta carne de pecado. Oiga, bautiza esta carne de pecado, y al bautizar esta carne de pecado, entonces esta carne de pecado entra en un proceso para que el Señor pueda activar el poder de resurrección que estaba en él y él comenzar su ministerio. Es ahí donde comienza su ministerio. Así que podríamos decir que el bautismo que se inició con Juan el Bautista se consumó y tomó realidad en la cruz mediante su muerte. Pero ahí se consumó el tipo de lo que iba a acontecer, y no solamente eso, sino que él introdujo la semejanza de carne de pecado en la muerte y en la resurrección. Así que fue mediante esta activación del poder de resurrección después de este bautismo que los cielos fueron abiertos. El Espíritu desciende como paloma sobre él y Dios lo reconoce como su Hijo amado y Dios está complacido. No antes, sino en ese preciso momento. Así que Dios estaba mirando la transformación que tanto había esperado de un hombre en la tierra que le represente y tome dominio. Esta mezcla de Dios con el hombre, Dios le llama su Hijo amado, aun cuando no había sido consumado, pero ya Dios lo vio en su presencia. Inmediatamente que el Señor sale del bautismo, él es llevado al desierto para ser tentado. Y dice, el postrer Adán es llevado al desierto para ser tentado, lo cual nuevamente en antítesis va a estar enfrentando al enemigo tal y como
Adán y Eva enfrentaron al enemigo. Lo único que allá vimos el resultado y acá vamos a ver el aspecto, lo que sucede en contraposición a lo que pasó allá. Mateo 4:1, entonces Jesús fue conducido, esa palabra es importante, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vamos a ver eso en detalle. ¿Por qué ayunó 40 días y 40 noches? Y ahí viene, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Por qué le dice si eres hijo de Dios? Porque él estaba inseguro. Satanás estaba inseguro si era hijo de Dios o no. Y él quería ver lo que se expresara, que se manifestara. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en Mateo 4:1 dice la nota, hay una palabra adicional, no una nota. Cristo va a enfrentar al enemigo de Dios, no como hijo de Dios, sino como hombre. Y quiero que vean estos versos porque son muy reveladores. Los versos en Deuteronomio 8, de donde el Señor le cita la palabra a Satanás. Deuteronomio 8:2 y 3. Deuteronomio 8:2 y dice, y te acordarás, le está hablando al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te has conducido, donde te ha conducido Jehová tu Dios, oiga el número 40, estos 40 años en el desierto para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló, te hizo pasar hambre y te alimentó con maná, que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Siempre hemos citado esos versos, pero hoy vamos a mirar por qué el Señor le contestó con esos versos a Satanás. Jesús, después de su bautismo, fue llevado al desierto con el único objetivo de ser tentado por Satanás, pero estos versículos que acabamos de leer nos van a revelar el porqué de todos estos detalles. Vea la secuencia. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto para ser probado y dio saber lo que había en el corazón de ellos. En ningún otro versículo en la Biblia dice eso. Dice que la razón por la cual, siempre decimos que por causa de su incredulidad estuvieron perdidos 40 años, pero dice aquí que Dios permitió que estuvieran 40 años dando vueltas para hacer probado su corazón y saber lo que había en el corazón de ellos. Y yo diría para que se manifestara lo que ya había en el corazón de ellos, porque Dios sabía. Y finalmente, esa primera generación, ninguno sobrevivió, excepto Josué y Caleb y los hijos de ellos. En este caso, ¿qué pasó aquí? En este caso, el Señor se restringió voluntariamente. ¿Por cuántos días? Por 40 días. Como un reflejo de los 40 años del pueblo de Israel, en donde Él no comería alimento sólido, sino el suplir de Dios mismo como su alimento. Quiere decir que se reproduce. En vez de 40 años, en estos 40 días, el Señor se somete voluntariamente a esta abstinencia para entrar entonces, tal y como el pueblo de Israel participó del maná, ahora Él estará en esos 40 días siendo sustentado directamente por Dios mismo. Así que Cristo experimentó en su humanidad la realidad del alimento, el cual era todo lo que procede de la boca de Jehová.
el cual era el mismo como el Verbo, como el Hijo de Dios. Pero él, como Hijo del Hombre, entró en la realidad del verdadero alimento mediante el renunciar a la comida física y participar de la realidad del Verbo, el cual es todo lo que sale de la boca de Dios. Por un lado era el Verbo, pero por otro lado ahí estaba como hombre y necesitaba él restringirse de todo alimento físico voluntariamente para entonces recibir el suplir absoluto en su espíritu, en su parte de hombre. Así que Satanás tentó al primer hombre con alimento, igual. Y aquí regresa con la misma tentación. En el caso de Adán y Eva, ellos no habían experimentado el comer del árbol de la vida como su alimento, por lo que fue fácil poner el pensamiento en Eva de experimentar algo delicioso y especial con la posibilidad de que Dios le estaba escondiendo algo a ellos. Eso entró en la mente de Eva cuando Satanás se lo sugiere. Sería bueno que consideráramos por qué, si comer del árbol de la vida era tan importante, si era algo tan importante, ¿por qué Dios no se lo dio rápidamente que hizo al hombre? Él debió hacer el hombre y meterle en la mano el fruto. Sabemos que, ya explicamos que eso es un tipo, todo fue espiritual. Pero no fue así. ¿Por qué? Dios necesitaba que Adán desarrollara el hambre por la vida divina como su alimento. Adán, aunque tenía acceso por su espíritu a la atmósfera espiritual, fue creado en una atmósfera natural y física. Por eso, aparte de los árboles del bien y del mal y el árbol de la vida, el Señor le presenta el resto del huerto de una manera física. Adán necesitaba desarrollar el apetito por Dios mediante el amar a Dios, adorarle. Pero él no llegó a entrar en esa atmósfera. Necesitamos todos evaluar nuestra presente situación y cada uno de nosotros necesitamos desarrollar hambre por Cristo como nuestro alimento, ayunando de todo lo que es del mundo. Ese ayuno de 40 días del Señor debe ser nuestro ayuno durante toda nuestra vida para que podamos entonces recibir el alimento verdadero. Lamentablemente nuestra mezcla con todo lo que es del mundo quita el deseo de comer a Dios. Todos hemos participado y experimentado de alguna actividad natural, quizás para complacer a algún ser querido cercano. Y estamos ahí, pero cuando salimos de ahí se corta el fluir en nuestro espíritu. Lamentablemente hoy tenemos una situación con nuestros jóvenes y algunos que no son tan jóvenes con los videojuegos y las películas. Pero ahora es más los videojuegos que las películas. Porque esos videojuegos están diseñados para que las personas entren dentro de un mundo artificial con personajes y hay jóvenes que han pasado tantas y tantas y tantas horas jugando que han muerto jugando. Pero la experiencia que hemos tenido es que cuando los jóvenes entran en esa atmósfera de videojuegos y pasan horas y horas jugando, su espíritu se apaga. Pierden el deseo de la palabra y pierden el deseo de asistir a las reuniones. Y después los padres pues están diciendo, vayan, visítenlo, háblenle a ver qué puede hacer. No, es que usted le abrió un alimento
que le dañó y le comió todo lo que podía tener de Dios. Por eso el Señor ayunó, porque él sabía que el enemigo le iba a tentar con alimento físico, pero él estaba inmerso dentro de la dimensión del verdadero alimento. Si miramos Juan 6:57, el Señor le dice a sus discípulos, vea este versículo con calma, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. La palabra clave aquí es asimismo. Quizás no le hemos prestado mucha atención, pero lo que el Señor está diciendo es, yo vivo por causa del Padre porque yo me sustento del Padre. Entonces la frase asimismo cobra vida. Es decir, los que viven por mí, como yo vivo por el Padre, ellos también vivirán por causa de mí. Existe una mutua e intrínseca mutualidad entre la Trinidad y los que se unan a Cristo vienen a ser parte del mismo fluir. Vienen a ser parte del mismo fluir y entonces somos alimentados. Por eso el Señor enfatiza tanto el que me come, yo soy el pan, cómame. ¿Por qué? Porque ese es todo lo necesario para derrotar al enemigo. Por eso el árbol de la vida no era otra cosa que Cristo como el Verbo, para que el hombre participara y comenzara a disfrutar de un alimento que iba a llenar su espíritu y finalmente iba a ser totalmente divinizado. Hoy nosotros estamos exactamente en el mismo lugar. Si nosotros no despertamos nuestro apetito por Dios, mediante la palabra, mediante el ministerio, mediante las reuniones y una palabra adecuada, entonces perderemos nuestro apetito, perderemos el deseo de comer Cristo y fácilmente las piedras se convertirán. Entonces Satanás no va a llegar con piedra donde nosotros. El mundo entero es el alimento que él ofrece. El mundo entero es el plato que él tiene para que el hombre coma 24 horas. Y ahora más, con los teléfonos, con las computadoras, con todo lo que existe. Cada día sale algo nuevo para que el hombre esté mezclado con eso y sea lleno de eso. No sé si han tenido la experiencia que a veces, pues, como hay en el Facebook, hay muchos hermanos de diferentes lugares. Uno se pone a mirar el Facebook y de momento ve este hermano, le da aquí y sale otro hermano, y entonces uno le da aquí y sale otro. Y de momento cuando uno mira el reloj ya ha pasado media hora. Uno está sumergido viendo todas las cosas y ha pasado media hora. ¿Se imagina? ¿Qué es eso? Bueno, hay muchas maneras de que seamos alimentados y que el disfrute sea extraído de nosotros. Así que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia y que el ejemplo, el modelo que estamos viendo de Cristo, podamos nosotros aprender y ver claramente los detalles de su proceso desde su nacimiento, de su encarnación y su confrontación con el enemigo mediante el comer el alimento que es Dios mismo como su disfrute. Ese sea también nuestro alimento y no nada más. Así que Satanás se acercó a Cristo ahí y le llamó: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y después hay más tentaciones en esa misma dirección. Sencillamente porque la carne en semejanza de pecado era
tan exacta y tan igual a la que él conocía, que aunque él escuchó la voz en el momento de que Jesús fue bautizado, él tenía dudas. Así que él por eso tenía interés en provocar a Cristo para que se manifestara como el Hijo de Dios y probara que era Dios. Pero Cristo no lo hizo. Él se restringió y se inhibió en seguir todas las sugerencias de Satanás, ni tampoco utilizó su mente ni su razón para producir una contestación, sino que citó la palabra. Y no solo la citó, sino que esa era la clave para él haber entrado en ese ayuno, y de donde vino toda su fuerza para derrotar al enemigo. Así que toda esta tentación y toda esta presentación hasta este momento está lleno de señales para que nosotros podamos encontrar los pasos para tener una vida victoriosa y que el enemigo sea derrotado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Sigue hablándonos, sigue ministrándonos. Amén. Necesitamos que tú seas nuestro alimento sobre todas las cosas. Amén. Sálvanos de otra cosa que no seas tú. Sálvanos de algo que nos quite el apetito por estar contigo y amarte más. Gracias, Señor. Amén.